Bienvenidos, amigos y amigas, a la radio del profesor inquieto. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, profesor de Historia de Instituto, y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. En este espacio hablamos sobre educación, y es más necesario e imprescindible que nunca, porque parece que vivimos en una profunda crisis, no solo política y económica, sino también social. Es una crisis existencial, una crisis de valores, donde la gente ha perdido su propósito. Y el sistema educativo ahora puede ser la salvación. El sistema educativo puede ser ese pilar sobre el que reconstruir todo lo demás. Hoy nos hacemos una pregunta interesante, una pregunta sin respuesta, una pregunta compleja, difícil de responder, una pregunta es que no queremos ni plantearla, porque a la conclusión a la que nos lleva es difícil, es muy difícil. Y la pregunta es, ¿puede una inteligencia artificial sustituir a un profesor? ¡Wow! La respuesta que siempre se da es, no, ¿eso cómo va a ser? ¿Un robot nunca puede sustituir a un profesor? Siempre queremos el calor humano, siempre queremos a otro ser humano. El robot no puede demostrar empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las respuestas que suelen dar cuando se plantea esta pregunta. Pero miren, desde hace ya, 10, 15 años, la enseñanza online, cada vez de manera lenta e imperceptible, se va extendiendo más y más y más, y cada vez más la gente que prefiere estar en una academia o universidad online antes que estar en unas clases presenciales. 1000 veces. Porque sí, tiene muchas ventajas. Entonces, es algo que en cierto modo ya está pasando. Les voy a hacer una pregunta. Imagínense, tienen que estudiar inglés. ¿Por qué? No sé, depende de su nivel de inglés, le van a dar tal trabajo. O se tienen que ir de viaje, o tienen que sacarse un título y necesitan sí o sí estudiar inglés. Y de repente se te plantean dos opciones. Una, estudiar inglés con una aplicación de móvil en la que tienes que pagar mes a mes y vas subiendo de nivel en esa aplicación. Y parece que es buena, ¿vale? Y una segunda opción, que es estudiar inglés con un profesor particular. ¿Con qué prefieren estudiar inglés? ¿Con la aplicación o con el profesor particular? ¿A quién prefieren pagarle? La respuesta, pues yo creo que depende, ¿verdad? Depende de qué. Voy a reformular esta pregunta. Imagínense, tienes que estudiar inglés o bien con esa aplicación de la que hemos hablado antes, o estudiar inglés con un profesor particular mediocre. ¿Con qué prefieres estudiar inglés? ¿Con la aplicación o con el profesor particular mediocre? Pues sin duda alguna, si me dices que es mediocre, pues prefieres la aplicación, ¿verdad? Ya que te cuesta el dinero, por lo menos, así la aplicación parece que la vas a sacar más provecho. Te hago otra pregunta. Imagínate que tienes que estudiar inglés, estás en esa situación, sí o sí, tal, y ahora tienes que estudiar inglés. ¿Qué prefieres? ¿La aplicación de la que estamos hablando o un buen profesor particular? ¿Estudia inglés con una aplicación o con un buen profesor particular? Pues si te digo que el profesor es bueno, pues seguramente no dudes en elegir al profesor antes que la aplicación. Entonces, claro, todo cambia. La gente dice, no, un profesor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a sustituir un profesor por un robot? Tú estás pensando que no se puede sustituir al profesor que es bueno, al profesor que es muy bueno, al que es excelente. Ese es insustituible. El profesor excelente es insustituible, irreemplazable. Pero un poquito por debajo, el resto de profesores pueden ser perfectamente sustituibles por un robot. Estoy hablando de la enseñanza, pero esto es aplicable a todas las profesiones. Pero sigamos con el tema de la enseñanza. Por lo tanto, a la conclusión, al menos a la que yo llego, es que la educación no se va a salvar de ese proceso de robotización del trabajo. Piensen que, yo ya podría clonarme, yo ya podría hacer un clon y muy pronto ese clon ser mejor que yo. Ese clon mío ser mejor que yo. Toma ya. Entonces, ¿cómo voy a competir yo contra un clon mío que es mejor que yo? Creo que al ser humano solo le quedan 3 aspectos de los cuales un robot nunca podrá apropiarse. Y estos son la capacidad de sentir, de emocionarse y de cometer errores. Estas 3 son quizá
las 3 grandes características del ser humano: sentir, emocionarse y cometer errores. ¿Puede programarse a un robot para sentir, emocionarse, a que parezca que está sintiendo, que parezca que está emocionándose y que parezca que está cometiendo errores? Sí, se puede programar. Aún así, la impredecibilidad del ser humano que siente y se emociona es difícilmente programable y replicable por un robot. Ya pasen 20 años y la IA avance, la impredecibilidad del ser humano que siente y se emociona no puede ser replicable por un robot. En ese caso, un ser humano sí podrá crear siempre situaciones en una clase, podrá crear contextos en los que ese sentimiento del profesor podrá transmitírselo al alumno y eso puede facilitar el proceso de aprendizaje. En todo lo demás, el robot puede replicar al ser humano, o podrá replicarlo, quizás no al día de hoy. Entonces, yo vuelvo a mi conclusión: el profesor que sea excelente, ese no será sustituido por un robot. Pero aquí también viene una pregunta que también nos causa cierta incomodidad. Ok, he dicho que un profesor excelente no será sustituido por un robot, pero ahora aquí vienen varias preguntas. ¿Qué es ser un profesor excelente? ¿Cómo llega a ser uno un profesor excelente? De nuevo, esta pregunta siento que podríamos estar aquí días y días y no tendría una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Decidme si no os ha pasado que estás en clase y hay un profesor que a ti te fascina y te apasiona. Y se lo dice a tu compañero de clase. Y el compañero de clase te dice: ¿qué dices? A mí no me gusta nada. Me cae fatal, qué mal explica. Y dices: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ante una misma clase un alumno diga que es muy bueno y otro alumno diga que es muy malo? Y hablamos del mismo profesor, de la misma clase, el mismo espacio, el mismo momento. ¿Por qué? Pues porque al final esta profesión trata de relaciones humanas. Y por tu filtro subjetivo hay una persona que te va a caer mal y otra persona que te va a caer bien. Porque así somos los seres humanos. Y pocas personas, mínimas son las personas, excepcionales son las personas que son capaces de distinguir que una persona puede ser imbécil y que te caiga mal y a su vez ser un genio en su profesión. Pocas personas son capaces de disociar esas dos cosas. Uno puede ser un genio en su trabajo y ser tonto y que te caiga mal esa persona. Pero muy poca gente es capaz de distinguir ambos aspectos. Entonces, pocos alumnos en el mundo habrán que digan: miren, reconozco que este profesor, siendo un imbécil que me cae fatal, es bueno en lo suyo. Pocos alumnos habrá. Y aquí meto a todo el mundo, no solo a los adolescentes, también a los adultos. Y entonces, ¿qué pasa? Ante ese profesor que nos cae mal, tendemos a decir también que es mal profesor. En el fondo, cuando muchos alumnos dicen: este profesor no me gusta, no están diciendo este profesor es malo, es que no les cae bien por X motivo. Entonces, sigamos con el enredo, porque esto es un enredo, ¿verdad? Solo los profesores excelentes quedarán a salvo de perder su trabajo ante el avance de la IA. ¿Y qué es ser un profesor excelente? Yo no tengo la respuesta. Como por el motivo que acabo de explicar. Luego hay otra cuestión que a mí me interesa también tratar. O sea, imagínense un mundo súper robotizado. Hemos llegado a un mundo utópico donde ya no tenemos que trabajar porque hay robots que producen alimentos y nos los traen a casa. Hay robots que hacen casas y cuidan de ellas. Hay robots que cuidan de nuestra salud y curan el 90% de las enfermedades. En definitiva, estamos en un mundo donde ya el 90% de los trabajos están hechos por robots. Y hay incluso robots que fabrican otros robots y que cuidan de otros robots y que reparan a otros robots. Y ya solo necesitamos un 10% de personas de la sociedad en trabajo. El resto ya no tienen que trabajar. Bueno, pues si llegamos a ese mundo en el que ya todos los trabajos están hechos por robots y por IAs, ¿qué sentido tendría el sistema educativo? Porque si en el sistema educativo estamos preparando a los chavales para el futuro laboral y no va a haber futuro laboral porque todo lo harán los robots, ¿qué sentido tendría el sistema educativo? Ergo,
es que no es que los robots sustituyan a los profes humanos, sino que es que directamente a lo mejor la figura del profesor desaparecería en ese futuro utópico donde ya los humanos no tienen que trabajar. Dicho todo esto, aclarar lo siguiente. Miren, nadie tiene ni puñetera idea de lo que va a pasar. Nadie tiene ni puñetera idea. Eso hay que dejarlo claro. Yo puedo dar una opinión, pero al final no deja de ser una especulación basada, pues en los argumentos que acabo de dar, pero nadie sabe qué diablos va a pasar. Nadie. Por lo tanto, todo esto tenemos que cogerlo con pinzas y cautela y no, dejarnos llevar por el gurú que aparece con la música de fondo y tal y que nos impresiona mucho. No. Repito, en este sentido no sabemos qué va a pasar, pero sí es bueno y es necesario hacerse estas preguntas. Es necesario hacerse estas preguntas porque de aquí, se pueden abrir nuevas vías. De aquí se pueden abrir nuevos caminos. Por lo tanto, bienvenidas sean estas cuestiones, aunque no tengan respuesta y eso nos pueda irritar a veces. Querido amigo, querida amiga, bienvenida al podcast de la radio del Profesor Inquieto. Espero que te haya resultado interesante este episodio. Te recuerdo que estamos aquí cada semana, que tengo 1000 proyectos, que si quieres estar al tanto de todos ellos, lo mejor es que me sigas en mis redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.